Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga en gran manera. Mi nombre es Marcelo y estás en el canal Tiempos de Creer. Realmente contento de poder seguir adelante con estos videos de los cuales me dispongo a poder transmitir la palabra de Dios y lo que el Señor pone en mi corazón a través de la lectura bíblica y el estudio de ella. Le doy gracias a Dios por eso y gracias a Dios por este tiempo, ¿no?, en el cual vivimos, que son tiempos finales, son tiempos también difíciles, tiempos peligrosos también, peligrosos en lo que tiene que ver con la doctrina, con el Evangelio, con la apostasía que se ha visto desde ya hace unos años hasta aquí y cada vez ha ido creciendo. En este caso quiero compartir con ustedes una enseñanza y el título de esta enseñanza es ¿qué es un apóstol? Que también podríamos agregar si está vigente el ministerio del apóstol. Muy bien, para empezar quiero que leamos la palabra de Dios, que leamos la Biblia, que es justamente lo que trae claridad, lo que trae luz a cada uno de los que se disponen a buscar la verdad de Dios. La mente de Dios está escrita en este libro, la Biblia. Así que quiero compartir con ustedes Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. Y aquí ya empezamos a ver de este versículo algo muy notable y muy auténtico, que es los 12 apóstoles de Jesucristo. Dice así la palabra de Dios, capítulo 21, versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ello los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Muy bien, esta palabra habla de la Nueva Jerusalén. Habla del tiempo ya en el cual todo concluye y cuando esta Nueva Jerusalén, hecho por Dios, desciende a la tierra. Y tendrá 12 cimientos, en los cuales estarán escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Respuesta entonces, ¿qué es un apóstol? La palabra apóstol significa alguien que es enviado. Alguien que es enviado a pregonar, a predicar las buenas nuevas de salvación, de vida eterna. ¿Sí? Alguien que llega a un lugar donde poco se escucha de Cristo, donde hay poca información, como en el caso de los apóstoles, que recorrían de lugar en lugar para llevar el nombre de Cristo y hacerlo conocer a los pueblos. En el Nuevo Testamento hay dos usos principales de la palabra apóstol, ¿sí? La primera se refiere a los 12 apóstoles del Señor. Y la segunda, ya en términos más generales, se refiere a otros individuos, a otras personas que son enviados también para ser mensajeros y embajadores de Jesucristo. O sea, estas dos partes se dividen en dos clases: los apóstoles de Jesucristo y personas que hicieron el trabajo como lo hacían los apóstoles, que era viajar, visitar, predicar y hacer la voluntad de Dios. Y eso lo vamos a ir viendo en esta enseñanza. Pero hay una gran diferencia. Los apóstoles tenían el ministerio y estas personas hacían el trabajo de un apóstol, pero no eran apóstoles. Entonces, para empezar, los 12 apóstoles tuvieron una posición única, ¿sí? Solo ellos fueron llamados para ese contexto histórico, ¿sí? Y para ser la base de la iglesia de Cristo. Para ser ellos los que pongan el fundamento, hermanos, de la iglesia de Jesús.
Ellos fueron los primeros mensajeros del Evangelio después de la muerte y de la resurrección de Cristo. Ellos son la base, el fundamento, y Jesús la piedra angular. Y esto lo dice la palabra de Dios. Esta clase específica de apóstol no está presente hoy en la iglesia. Y para mayor claridad, veamos las características, las calificaciones, ¿sí?, de los apóstoles, para entender que este ministerio no era para este tiempo, ni para cualquier hombre que se autoproclame apóstol, o que otro hombre diga que cierta persona es apóstol, sino que fueron escogidos, ¿sí?, por Jesucristo, por Dios, ¿sí? Y esa es una característica y una calificación, ¿sí? Ellos fueron escogidos. Hechos capítulo 9, versículo 15. Pero también debían haber sido testigos de la resurrección de Cristo. Corintios 9:1. Y esto solo ellos lo vieron y fueron testigos. También tener la capacidad de realizar señales y maravillas, ¿sí?, como lo vemos desde Hechos en adelante. Como estos hombres llenos de Dios pudieron lograr cosas maravillosas y grandes, porque Dios era el que las hacía a través de ellos. Pero hay algo fundamental, y es una característica de la cual debemos prestar mucha atención, y era la función de los 12 apóstoles, que fue la de establecer las bases de la iglesia, ¿sí? Eso es lo que defiende lo auténtico y singular de su llamado. Ellos establecieron la base, hermanos, el fundamento. Ellos pusieron un fundamento. Ellos fueron llamados en ese tiempo para poner el fundamento de la iglesia, para entender el Evangelio, lo correcto del Evangelio. Y hoy ya han pasado más de 2000 años después de la muerte y resurrección de Cristo, y ya no estamos trabajando en el fundamento, porque esa etapa la cumplieron los apóstoles. Ellos tuvieron ese llamado y ese ministerio para poder establecer los fundamentos y las bases del cristianismo. Más allá entonces de los 12 apóstoles, como les decía primero, hubo personas que hicieron el trabajo de un apóstol, ¿sí?, como Bernabé, por ejemplo, junto a Pablo. También Andrónico y Junias, ¿sí?, posiblemente también ellos ejercieron ese trabajo. Tito, Epafrodito, también estos hombres de Dios tuvieron generalmente en cierta parte trabajo de apóstol, ¿sí? Pero el ejemplo que puedo darte hoy es que si un pastor de la iglesia lleva el ministerio de pastor llamado por Dios, pero tiene hermanos que conoce bien el pastor, que sabe que son hermanos llenos del Espíritu Santo, que estudian la Biblia y predican también en el templo, en la iglesia, pero no quiere decir que sean pastores. El pastor les da lugar y ellos hacen el trabajo que hace el pastor: predicar, visitar, salir a las calles, hablar con la gente, lo que es el trabajo del pastor, dar un consejo, ministrar, pero no quiere decir que son pastores. Pueden llegar a serlo, pero no todos llegan a serlo, porque es un llamado de Dios. Y así, de la misma manera, los apóstoles eran 12. Y
los que ayudaban a los apóstoles fueron grandes siervos de Dios, que cumplieron con un trabajo específico. ¿Qué hay de la iglesia entonces? Entendiendo lo que la palabra nos enseña, que era algo auténtico, que era algo singular en estos 12 hombres que Dios preparó. ¿Qué hay de la iglesia hoy en estos tiempos? Bueno, a partir de la definición de la palabra, lo más cercano, por decir algo y por acercarnos a algo, ¿sí?, de apóstol, lo más cercano es un misionero, en sentido general, ¿no? Hoy tenemos los misioneros, hoy tenemos los hermanos que dejan su lugar de origen, dejan su comodidad tal vez, para ir a lugares difíciles, donde hay poca información de Jesús, o donde tal vez la religión madre, por así decirlo, es otra, y entonces parten a esos lugares. Es algo del trabajo que hacían los apóstoles. Entonces un misionero es un seguidor de Cristo, enviado a predicar a estos lugares difíciles. ¿Sí? Pero lo mejor, y para evitar confusiones, es evitar el término apóstol, hermanos, para referirse a cualquier posición en la iglesia. Porque no es lo correcto, no es lo que la Biblia enseña. Y más aún, si no tienen ni un requisito de lo que es ser un apóstol y llevar un ministerio que, valga la redundancia, ya no es vigente en este tiempo. Pero hay hombres que no salen de sus templos, de la iglesia, y dicen ser apóstoles. ¿Sí? Hay pastores que se autoproclamaron apóstoles, errando totalmente con lo que enseña la palabra de Dios. Hay algunos hoy en día, ¿sí?, y ya de hace un tiempo, que están tratando de restaurar la posición del apóstol. Y déjame decirte, hermano, sin ofender, esto es un movimiento peligroso. ¿Y sabes por qué? Porque con frecuencia estas personas reclaman la autoridad igual o parecida a la que tenían los apóstoles. Y reclaman esa autoridad de la cual la Biblia enseña y claramente que es el pastor el que en este tiempo tiene la autoridad en la iglesia. Y entonces empezamos a ver un evangelio distorsionado, un evangelio cambiado a raíz de no entender que este ministerio no está vigente, de que un apóstol es auténtico y son 12 y fueron 12 elegidos por Jesucristo. Amén. Entonces reclaman autoridad que no les pertenece, primeramente. Y reclaman asimismo ofrendas, diezmos, que tampoco les pertenecen, que tampoco es bíblico. ¿Sí? Y peor, predican un evangelio distorsionado. Un evangelio distorsionado. Porque Dios no lo llamó a tener ese ministerio. Y eso es distorsionado. Y a raíz de esa distorsión se predican cosas erradas. Por eso hoy vemos tanto engaño, hermanos. Y debemos entender y ir a la palabra de Dios para poder conocer la realidad, para poder entender la realidad del Evangelio y saber y conocer la luz del Evangelio, la verdad de Jesús. Por eso hoy se predica el dinero, por eso hoy
se predican los superungidos, cosas que no son bíblicas. Se ponen por delante primero los milagros, se ponen por delante primero la unción, antes que el nombre de Cristo. Se ponen por delante primero estos llamados supuestos apóstoles o hombres de Dios. Se ponen por delante primero ellos, como ungidos, como algo diferente a los demás, como llevándose una gloria que realmente no merecen, que ningún ser humano merece, porque la gloria es de Dios. Pero todo esto es a raíz de no entender las Sagradas Escrituras, de no entender la verdad del Evangelio y de querer manejarnos con emociones, llevando la Biblia a un pensamiento y a un razonamiento personal, cuando la Biblia no es de interpretación privada, lo dice la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces no existe absolutamente ninguna evidencia bíblica que apoye esto. Que un hombre hoy se autoproclame apóstol, que un hombre hoy crea tener la autoridad más que un pastor y ser un líder de unción absoluta, no existe. No es bíblico, hermanos. Debemos entender, debemos ir a la Biblia, debemos ir a la palabra de Dios. Esto encaja con la advertencia de los falsos apóstoles. 2 Corintios 11:13. Cuando tengas un tiempo y estés escuchando este video y viéndolo, lee 2 Corintios 11:13. Y esto encaja totalmente con lo que se está viendo hoy en día. El ejemplo lo da Jesús. Él es llamado el buen pastor, no el apóstol ni profeta. Él es llamado el buen pastor. ¿Sí? Volvamos al Evangelio puro, sin mancha, hermanos, sin ofender. Es necesario estudiar la palabra de Dios. Es necesario entender las leyes de la hermenéutica, por ejemplo, que nos enseña y la hermenéutica nos hace entender cómo se entiende la Biblia, cómo se entiende cada contexto de la palabra de Dios y de lo que leemos, cada pasaje bíblico. Es esencial. Yo sé que muchos van a decir, no, el Espíritu Santo es el que nos enseña. El estudio mata. No. Esto no es real. Sí es real que el Espíritu Santo nos enseña. Es real que debemos pedirle la dirección a Dios. Pero el Espíritu Santo no puede enseñarle a alguien que no lee la Biblia, que no la estudia, que no busca, que no se informa. Amén. Es necesario entender los tiempos peligrosos en los cuales estamos viviendo. Muchos se toman de Efesios 4, capítulo 4, versículo 11 y 12, para refugiarse en por qué hoy son apóstoles o por qué dicen que es vigente el apostolado. Pero antes de 4:12, 11 y 12, está Efesios 2:20. Y marca claramente que los apóstoles fueron el fundamento, hermanos. Y no se puede poner otro fundamento. No podemos trabajar arriba de un fundamento, ya está puesto. Ya no es tiempo. Ya no estamos en el tiempo. Dios lo estableció de esta manera. La palabra de Dios lo enseña de esta manera. ¿Sí? Otro ejemplo claro. Cuando los apóstoles, o mejor dicho, jamás los apóstoles, en todo lo que es el Nuevo Testamento o de Hechos en adelante, el Nuevo Pacto, nombraron apóstoles o levantaron otros apóstoles. Ellos levantaron ancianos, diáconos y obispos. Amén. ¿Por qué hoy, y qué casualidad, por qué desde que Cristo murió en la cruz y resucitó, desde ese tiempo de 12 hombres
escogidos por Dios, que hicieron un trabajo específico, que fueron llamados con ese ministerio. Después de ellos, ¿por qué no se levantó más un apóstol? ¿Por qué jamás no se escuchó más de que haya sido levantado un hombre para llevar ese ministerio? Y qué casualidad que desde que empieza la gran apostasía, y más que nada en el año 2000 para adelante, empezaron con este mover, con esta ola de apóstoles, de hombres que se empezaron a autoproclamar apóstoles, de hombres que empezaron a levantar apóstoles, de pastores que llevando 3, 4, 10 años pasaron a ser apóstoles y no pastores. Mira, hermano, como dije hace un ratito, sin ofender y sin querer atacar a nadie, sino de poder llevarlos a la palabra de Dios y poder entender con certeza que lo que hoy se escucha, lo que hoy se ve, no es todo de Dios, no es todo dirigido a la luz de la palabra de Dios. Y en mi opinión personal, creo que hay hombres, y muchos hombres, que dicen ser apóstoles, pero que ignoran la realidad, que ignoran la palabra de Dios, que ignoran la verdad del Evangelio y que no la han entendido todavía. Pero no digo que no sean siervos de Dios. Hay muchos que sirven a Dios, que aman a Dios, pero que tal vez llevan esta manera equivocada de predicar el Evangelio y de hacer entender a la gente. Pero también hay, lamentablemente, porque la Biblia dice que estarían, y en estos últimos tiempos aún mucho más, la apostasía, los falsos apóstoles, que predican un evangelio totalmente distorsionado y diferente. Por eso es tiempo de entender, es tiempo de creer en Dios, de creer a la palabra de Dios, de dejar atrás todas estas personas que creen ser super ungidas, que creen tener la palabra justa, la palabra de autoridad de la cual no la tienen, y que mucha gente lamentablemente siguen detrás de ellos por no escudriñar la palabra, por no entender la escritura, y por eso perece el pueblo, por falta de entendimiento, dice la Biblia. Mira, hubo hombres de Dios, y este es el último ejemplo que quiero darles, hubo hombres de Dios de ya hace muchos años atrás que sirvieron a Dios, que predicaron la palabra del Señor, que son un emblema para el Evangelio. Por ejemplo, Calvino, Spurgeon, Lutero, ¿sí? O más cerca Billy Graham, David Wilkerson, Gigi Ávila. Hombres que jamás se escuchó de sus bocas levantar apóstoles o autoproclamarse apóstoles. Qué extraño, ¿no? Que desde el año 2000 en adelante aproximadamente empezaron a fluir tantos apóstoles. Tantas personas diciendo que tienen un ministerio que quedó en el apóstol Pablo. Él mismo dijo: yo soy el último apóstol, como abortivo. Hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Y esta enseñanza es para que podamos estar apercibidos, preparados, para que podamos siempre tener la luz del Evangelio y no dejarnos engañar, no escuchar doctrinas de las cuales nos llevan a alejarnos de la realidad y de la verdad. Y que sutilmente, porque dice la Biblia que el enemigo se viste como ángel de luz, y eso también debemos estar preparados para entender y saber quiénes son, no juzgando, porque muchos van a tomar esto o toman estas palabras muchas veces como diciendo quiénes somos para juzgar. No juzgamos, sino que hablamos la verdad, la realidad, la palabra de Dios.
porque si no la habláramos seríamos cómplices con aquellos que engañan a la gente. Así que hermano, Dios te bendiga grandemente. Y que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Y espero que puedas tener luz, puedas tener claridad en este tema, porque es un tema en el cual hoy abunda. Pero recuerda que Apóstoles hubo 12 y están escritos en los muros, ¿sí?, de la gran ciudad, de la Nueva Jerusalén. Y hoy el que ejerce autoridad en la iglesia es el pastor, porque así lo enseña la palabra de Dios. Y hay que entenderlo y hay que saber, y que no es vigente hoy el ministerio del apóstol. Muchos podemos trabajar como trabajaron los apóstoles, porque en sí todos debemos predicar la palabra como en ese tiempo los apóstoles lo hicieron. Todos debemos movernos, ser enviados, llevar el evangelio. Pero cuidado con el engaño, cuidado con manchar el evangelio. Pastores, hermanos, hermanos que están sentados en el banco, pero todos debemos estudiar la Biblia. Todos debemos ir a la palabra de Dios y escudriñarla como un tesoro, como algo preciado. Dios los bendiga grandemente y hasta el próximo video. Amén.